buenas. Hoy os traigo una reflexión. Empezamos con esta pregunta. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? ¿O qué no harías si no tuvieras miedo? El miedo es una emoción natural que según cómo la vivamos y cómo la trabajemos y la gestionemos nos puede llevar hacia hacer algo o perdernos incluso algo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de ello. Lo primero de todo es presentarme. Soy Isabel Bueno, directora y fundadora de la Escuela de Coaching Transpersonal Proyecto C y me dedico a formar coach y terapeutas transpersonales y acompañar procesos de desarrollo transpersonal a través de además nuestro método DAR. Y ahora vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? ¿O qué no haríamos si tuviéramos miedo? Vamos con un ejemplo que creo que a todo el mundo nos ha podido pasar. Si, por ejemplo, yo me saco el carnet de conducir y tengo coche, ¿vale? Y quiero llegar a mi trabajo en coche, o quiero irme de viaje, o quiero ir a casa de un amigo, ¿vale? Si yo tengo miedo a coger el coche y quiero llegar ahí, si yo hago caso a este miedo, me voy a quedar sin coger el coche, me va a paralizar ese miedo, ¿sí? Entonces yo pensaría, jolín, si yo no tuviera miedo, seguramente podría coger el coche e ir a casa de mi amigo, ¿vale? Porque cuando hablamos de si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Es cuando yo dejo que el miedo me controle y el miedo se haga parte de mí y me impida y me limite caminar, ¿sí? Esto es lo que nos pasa generalmente, ¿no? El miedo paraliza, pero por ejemplo, sentimos miedo y nos paraliza. O hace que salgamos corriendo al lado contrario, ¿sí? Entonces, claro, esto puede pasar perfectamente y es cuando el miedo nos limita y nos paraliza. Pero vamos a hacer la pregunta de forma contraria. Si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo puedo sentir miedo, pero saber que ese miedo, ¿vale?, es parte del camino, ¿sí? Es algo que me está diciendo, ojo, ve con cuidado, ¿vale? Porque no tienes mucha experiencia en el coche, pero te está cuidando, pero puedes conseguirlo. Entonces tú te superas, coges el coche, respiras ese miedo, sientes ese miedo, lo ves como parte del camino, no te limitas, sino que lo haces tuyo, le dices, ok, miedo, vamos juntos, tú me cuidas a mí y nosotros vamos hacia casa de mi amigo. Entonces el miedo aquí no te está limitando. ¿Qué está haciendo? Te está potenciando, te está ayudando a accionarte. Está ayudando a accionarte y además desde una forma cuidada. ¿Por qué? Porque vas a poner mucha atención porque el miedo te está diciendo, ojo, que no tienes experiencia todavía. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Entonces el miedo puede ser ese impulso necesario para el cambio. El miedo en su versión más reptiliana nos mantiene con vida. ¿Qué pasa? Que si venía un león, ¿qué hacíamos? Pues salíamos corriendo porque si nos quedábamos parados, ¿qué pasaba? Que nos comía, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora con el miedo? Pues nos quedamos parados y dejamos que el león nos coma, pero esa no es la función del miedo. La función del miedo es mantenernos con vida, es impulsarnos hacia allá donde queremos llegar, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora actualmente con el miedo? Pues limitarnos, quedarnos sentados y que el león nos coma, pero esa no es su función. La función del miedo es motivarnos, es que hagamos ese cambio, que lleguemos hacia donde queremos llegar, es darnos confianza en nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que yo he puesto del coche es muy, muy práctico para ver que si yo me quedo aquí y no cojo el coche, el león me come, porque si me quedo ahí, ¿sabes? No llego a hacer, pero el miedo que te está haciendo, te está impulsando a coger el coche con cuidado, ¿vale? Para que no te pase nada y llegar ahí donde quieres llegar. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, vamos a algo menos reptiliano como la supervivencia. El querer impartir un curso, ¿vale? Dar una conferencia delante de 200 personas. Si yo tengo miedo y me dejo llevar por ese miedo que actualmente lo estamos viviendo como una limitación, ¿qué hago? Me quedo en casa y no lo hago. ¿Qué significa eso? Que el león viene y me come. Pero el miedo no nos hace quedarnos no nos hace quedarnos en casa, ni nos hace quedarnos en la madriguera que el león nos coma,
¿vale? Nos impulsa, nos mueve, nos hace que salgamos corriendo. ¿Qué hago yo con este miedo? Cuando yo siento miedo de ponerme ante 200 personas, pues yo acepto este miedo, miro al miedo, lo acepto y veo que es una forma de motivarme, es para accionarme e ir más allá donde yo quiero llegar. ¿Qué hago? Me acepto el miedo, veo que yo puedo hacerlo, me pongo delante de las 200 personas y cuando yo termino de hacerlo, veo que tengo más confianza en mí misma y sube mi autoestima, con lo cual el miedo lo podemos mirar desde un lado o desde el otro. El miedo es la misma energía que el amor, ¿sí? ¿A qué nos lleva también el miedo? A lo mismo, a amarnos a nosotros mismos, a confiar en nosotros, a validar que somos válidos y merecedores, sí. Entonces nos lleva a lo mismo, nos lleva a llevar hacia adelante, a conseguir aquello que queremos. Solo tenemos que creer en nosotros y creer en que las emociones son todas válidas. Déjatelas sentir. ¿Que tienes miedo? Respiramos y sentimos el miedo, aceptamos el miedo en nosotros y seguimos caminando, porque recordar que el miedo no nos limita, que el miedo nos impulsa, es como un empujón. A recordar cuando viene el león a comerte, ¿qué hace el miedo? Que te activa para salir corriendo, te activa para impulsar, para hacer un cambio. ¿Dónde estoy ahora? A donde tengo que estar en un futuro para que el león no me coma, ¿sí? Entonces, quedaros con esto, es súper importante aceptar el miedo. El miedo es la misma energía del amor, nos lleva a lo mismo, a confiar en nosotros, a aceptarnos y amarnos. Si hacemos caso a ese miedo, si podemos avanzar con él. Recuerda que si nos quedamos parados y limitados por el miedo, ¿qué nos va a pasar? Pues que no va a venir un león, sino que van a venir muchos leones, ¿sí? Y vamos a ver muchos más leones alrededor nuestro, una manada entera de leones que va a hacer que jamás podamos movernos, sí, si hacemos caso al miedo. Y que sepáis que el león está en nuestra imaginación, en nuestra mente, sí, que no es real y que esa manada de leones tampoco es real. ¿Qué tenemos que hacer cuando sentimos miedo? Levantarnos e ir hacia donde tenemos miedo, porque el miedo solo nos está diciendo, ojo, precaución, ve con cuidado, tú puedes hacerlo. El miedo nos está cuidando, siempre nos cuida, todo en nuestro mundo nos cuida, todas las emociones que sentimos nos cuida, porque siempre hay un sentido más profundo, pero hay que descubrirlo, ¿sí? ¿Me acompañas con eso? Bueno, ponerme aquí, ¿vale? ¿A qué habéis sentido miedo? Y si podéis imaginar si habéis ido hacia adelante, qué os ha pasado con el miedo, y si imagináis, si hicierais como si hicierais eso que os da miedo, ¿vale? ¿Qué pasaría? Porque otra herramienta muy importante es el como si no sois capaces de avanzar, porque el miedo os tiene muy limitado, podéis imaginar como si lo hubierais conseguido, como si ese miedo nos limitaría, ¿vale? Como si hubierais hecho a pesar de no tener miedo, si habieseis hecho eso a pesar de no tener miedo. Imaginar como si, ¿vale? Ya verás como si conseguís aquello que queréis y quizás haciendo el como si podéis levantaros, accionar y llegar allí donde queréis. Os mando un fuerte abrazo. Chao.